La importancia del sacerdocio. ¿Por qué ustedes y yo apreciamos, amamos al sacerdote? Escuche. No. 2:7 en adelante. Porque los labios del sacerdote... Escuchen esto. A ver, escuchen esto. Otra vez, Luis. Porque los labios del sacerdote... Porque los labios del sacerdote... han de guardar la sabiduría. ¿Qué guardan los labios del sacerdote? La sabiduría de Dios está en los labios del pastor protestante. La sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. El pueblo lo sabía y el pueblo ha de saberlo, que la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. Siga. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra del Señor. De la boca del sacerdote, no de la boca de cualquier persona que se llame pastor. De la boca del sacerdote, porque él tiene la sabiduría de Dios, el pueblo buscará la ley, la palabra del Señor, del labio del sacerdote. Entonces la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote cuando predica la palabra del Señor. De allí déjenme ustedes que me dirija a mis hermanos sacerdotes, porque les voy a dar el regalo el día de cumpleaños. El sacerdote que no predica la palabra de Dios no está dándole al pueblo la sabiduría de Dios. Y es un compromiso grandísimo, porque del labio del sacerdote debe salir la sabiduría de Dios al predicar la palabra de Dios. Y si predicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, no lo quiero leer, lo leen usted para la casa, lo que le espera al sacerdote que no predica la palabra de Dios. Le esperan muchas cosas tristes. Pero observe, yo lo que quiero mostrar ahorita, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué se espera del labio del sacerdote o qué se espera del sacerdote? ¿Para qué sirve el sacerdote en medio del pueblo? ¿Por qué tenían sacerdote? Otra, Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. Levítico capítulo 16, versículo 32. La importancia del sacerdote. A ver. El sacerdote al que hayan ungido. El sacerdote al que hayan ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre. En lugar de su padre en el Antiguo Testamento, que era lo de los levitas. Hará la expiación. Hará la expiación. Es el sacerdote el que Dios ha dejado para que haga la expiación de los pecados del pueblo. No solamente está la sabiduría de Dios en los labios del sacerdote, sino que está en manos del sacerdote el poder de Dios para perdonar los pecados. Pero ustedes quieren ver la importancia del sacerdote para el pueblo, más grande aún todavía, de una manera figurada. Josué capítulo 3 del versículo 7 al 14. Solamente quiero que gusten este pasaje y me lo lee de esta Biblia, de esta. De la Reina Valera, de la de los hermanos separados, para que no digan que está en la Biblia nosotros y en la de ellos no. Hermanos, vean con lupa, lean aquí con lupa la importancia del sacerdote, aunque le duela a los hermanos separados, que no tienen sacerdote. Pongan cuidado. Dime, ¿eres levita? No. ¿Eres del pueblo Aarón? No. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, comenzó a caminar para atravesar el Jordán, dale. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, que eran los vigilantes del arca de la alianza, siga, se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Cómo iba el sacerdote? A la cabeza. La cabeza del pueblo es el sacerdote. El sacerdote, a los ojos de Dios, ¿quién es la cabeza del pueblo? El sacerdote. Y el pueblo ha de saberlo, que la sabiduría de Dios está en el labio del sacerdote. Ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni nada. El sacerdote es la cabeza del pueblo de Dios. Siga. Era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo de la cosecha, siga. Y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. ¿Cómo estaba el Jordán? Full.
desbordado por todas sus orillas. Imagínense eso, un inmenso río desbordado. Da susto, da miedo. ¿Usted puede pasar? No, y ellos tenían que pasar al otro lado del Jordán. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver qué pasó. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca. ¿Quién eran los que llevaban el arca? Los sacerdotes. Siga. Y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes. Ay, deténgase. A ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. A ver si los sacerdotes son sagrados a los ojos de Dios o no. A ver si Dios ha querido darle a los sacerdotes poder o no. Figurativamente, apenas los sacerdotes tocaron con sus pies el agua que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo. No puede ser. Increíble. La misma naturaleza reconoce en los pies del sacerdote al elegido, al consagrado de Dios, y el mar, el río Jordán, se detuvo porque había pisado el agua el sacerdote. Levítico capítulo 16, versículo 32. La importancia del sacerdote. El sacerdote, siga. Y se amontonó a una gran distancia. El agua se amontonó a una gran distancia porque el sacerdote había tocado con los pies, ¿qué tal con las manos? Con los pies, el río. Siga. A la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán. Dime, ¿eres levita? No. ¿Eres del pueblo Aarón? No. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar. Las aguas que bajaban al mar. De la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas. Se derramaron. Prefirieron irse por otro lado, pero no pudieron pasar por donde estaban los pies del sacerdote. Siga. De tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. El pueblo atravesó frente a Jericó. Dale. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco. ¿Para qué? En medio del Jordán. Se pararon en el medio del Jordán. ¿Y cómo quedó el Jordán donde estaban los sacerdotes? Seco. Y se pararon aquí esperando que pasara el pueblo. Observe la salvación. Observe cómo salva Dios al pueblo a través de los sacerdotes. El pueblo puede pasar frescolita si van los sacerdotes a la cabeza. Y si no están los sacerdotes, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo harán los hermanos separados sin sacerdotes? Y el pueblo ha de saberlo, que la sabiduría de Dios está en el labio del sacerdote. Pero aquí la Biblia dice que los sacerdotes hicieron que se parara el río Jordán. Y el río obedeció, se quedó ahí. Ellos se pararon en el medio y el pueblo pasó. Siga. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Es el sacerdote quien conduce al pueblo, quien lleva al pueblo de parte de Dios. Y Dios se la vacila. Se manifiesta a través del sacerdote porque el sacerdote es ministro de Dios. Lo dice Isaías, capítulo 61, versículo 6. ¿Qué es el sacerdote? Observen lo que dice Isaías. ¿Qué es el sacerdote? ¿Para qué deja Dios el sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Isaías capítulo 61, versículo 6 de la Biblia de ellos, para que ustedes escuchen. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes, dice el Señor. De Jehová. Sacerdotes de Jehová, de Dios. O sea, sacerdotes del Dios Altísimo, no sacerdotes del diablo, sacerdotes de Dios. Siga. Ministros de nuestro Dios. ¿Qué es el sacerdote? Otra vez, Luis, léalo. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Ministro de quién? Llamados. Dígalo duro. De nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sacerdotes, que son sus ministro. Ahora, ¿saben por qué ustedes y yo amamos y apreciamos a los sacerdotes? Porque son
ministros, ministro de nuestro Dios. Dime, ¿eres levita? No. ¿Eres del pueblo de Aarón? No. Somos ministros de Dios. Sí, somos ministros de Dios. Ay, hermanos queridos, esto es un caché. Ser sacerdote es un caché. Por eso la Biblia misma dice que es una dignidad. Ya se lo voy a mostrar que es una dignidad. Entonces, ¿qué es el sacerdote? Ministro de Dios. Observe cómo San Pablo orgullosamente lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante. San Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, y si quiere me la lee de la de ellos, a ver, ¿cómo dice la de ellos? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 en adelante, escuche. Así que somos embajadores. Somos embajadores, ministros, embajadores, dale. En nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un embajador? El representante de Dios. Como si Dios mismo, como si fuera Dios mismo que les hablara. Entonces observe que Dios ha dejado el sacerdote. Y ser sacerdote es la dignidad más grande que pueda tener un ser humano. Nadie se apropia esa dignidad. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó. Se glorificó. En aquella Biblia dice, es una dignidad. Bueno, se glorificó haciéndose el mismo sumo sacerdote. Levítico capítulo 16, versículo 32. La importancia del sacerdote. Yo soy cristiano evangélico nacido de nuevo. Y todo lo que usted le dijo a estas personas son mentiras. Porque nosotros, los protestantes, como usted dice, jamás confundimos a la gente ni le mentimos a la gente. Usted conoce las escrituras y sabe lo que aquí dice. Y usted sabe que aquí dice que si usted le agrega o le quita a la palabra del Señor, tendrá su castigo. Yo les quiero decir a todos que estoy agarrando valor. Creo que soy el único cristiano evangélico aquí presente. Pero en nombre de la iglesia vengo a decirles que este señor les acaba de decir un montón de mentiras. Jamás vamos a hablar en contra de nadie ni le vamos a dañar nada a nadie. Predicamos la palabra del Señor que está aquí en la Biblia. Este señor les está engañando, les está mintiendo y usted lo sabe. Y vengo en nombre del Señor Jesucristo a decirle que se arrepienta. Porque si no se arrepiente, cuenta se traerá.